En continuidad con el Evangelio del domingo pasado, Jesús se sigue dirigiendo a las personas que más consideraban ser salvados en su tiempo, a los más religiosos, a los más sabios, y aquellos que, según nos dice el Evangelio, y podemos deducirlo por la fortaleza de la palabra de Jesús, eran aquellos que tenían quizás el corazón más cerrado para recibir el mensaje nuevo del reino de Dios que Jesús hace visible y hace presente. Esa cerrazón de corazón, como lo hemos dicho alguna vez, tenía que ver con considerar que la justificación delante de Dios, o la salvación, como lo llamamos hoy en día, solo podría alcanzarse a través de las obras que de bien, o que uno considerase estuvieran bien, se pudieran realizar. De esta forma, el camino del acceso a Dios solamente tiene que ver con el esfuerzo humano, con lo que uno pueda hacer para alcanzar la bondad, la ternura, la misericordia de Dios, la justificación, la salvación de su amor. Jesús es como que permanentemente está, podríamos decir una palabra fuerte, intentando destruir esa concepción de vínculo con Dios. Porque ciertamente lo que Él nos viene a mostrar es que, en primer lugar, no somos nosotros quienes buscamos a Dios, sino que es Él quien nos busca primero. Y eso es lo más lindo que descubrimos en la revelación de Jesús. Jesús es Dios que se muestra. Jesús es Dios que viene a salvarnos. Jesús es Dios que viene a asumir la fragilidad de nuestra condición humana. Jesús es Dios que viene a compartir nuestros mismos sentimientos para poder planificarlos y llevarlos a la plenitud de la vida. Y es entonces que la vida cristiana, la vida del reino de Dios, el camino que propone Jesús, ya no tendrá que ver solo con la justificación de las obras, tema que tomará en amplitud San Pablo también, sino que el acceso a Dios tendrá con que nos dejemos encontrar por Él, que es quien toma la iniciativa, que es quien nos ama primero, que es quien nos viene a buscar. Muchas veces esta concepción también Jesús la sintetiza en este ejemplo de estos dos hijos, un poco de alguna manera haciendo referencia totalmente al pueblo de Israel, que no obedece el camino de la salvación y que no obedece, aunque dice que sí, porque cree que lo hace por sus obras o por el cumplimiento de la ley, al plan y al proyecto de Dios. Jesús intenta fortalecer esta idea con un ejemplo todavía más duro. Como en todos los tiempos, había personas que eran los más acusados, los más marginales, los más dejados de lado, y los que más se consideraba eran las personas que más lejos de Dios estaban. En este caso son los publicanos, los pecadores y las prostitutas, dice Jesús. Y Él los pone como ejemplo de que ellos alcanzarán primero el reino de los cielos, la plenitud de la salvación, que aquellos que se creen justos. Y vale preguntarse por qué Jesús exacerba tanto esta posición en este ejemplo. Porque Jesús quiere hacernos entender y hacerles entender que la salvación no depende de lo mucho que yo pueda hacer, sino que depende de algo que ya nos es dado por un Dios que nos ama,
por un Dios que es bondad, por un Dios que es ternura, por un Dios que es misericordia. Siempre que digo estas cosas, me imagino a muchos de ustedes del otro lado, quizás vieron como en las distintas revistas de cómics o demás, como con globitos que aparecen a imaginarse. Entonces, Padre, se me aparece este globito, ¿no? ¿No vale la pena que uno se porte bien? ¿No vale la pena que uno haga las cosas como cree que debe hacerlas? Por supuesto que vale la pena. Pero no vale la pena hacerlo por obligación. No vale la pena hacerlo porque yo creo que de esta manera me justifico delante de Dios. Porque eso ya Dios me lo regaló. Y me lo regala como pleno don, como plena gracia, como plena manifestación de su bondad. Tenemos que alejarnos, y de alguna manera es lo que Jesús le pide a aquellos a quienes les dirige la palabra en ese momento, de esa concepción de que yo hago cosas para que Dios me ponga un 10, para que Dios califique mi vida. Dios me ama con mi imperfección, más allá de mis equivocaciones, más allá de mis pecados, más allá de mis miserias. Con toda esa realidad, Él me ama. Y el camino del bien y de la bondad que me invita a transitar, estoy invitado a abrazarlo porque descubro es vivir y no por la obligación de necesitar sanar algún error o subsanar alguna culpa. No se crece en el camino de la fe por sentirme más culpable. No se crece en el camino de la fe por creer que por esto que voy a hacer voy a remediar lo malo que pude hacer antes. Se crece en el camino del reino de Dios cuando me siento una y otra vez simplemente por eso. Se crece por el deseo de amar. Se crece por el deseo de buscarlo. Se crece por la conciencia de que siempre va a estar conmigo y que nada de lo que a mí me pase, sea bueno o sea malo, me puede separar de su amor. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Dice San Pablo, teniendo esta propia experiencia, esta misma experiencia en su propia vida. Jesús nos muestra el camino y lo muestra en este hijo que medio a regañadientes dice que no va, pero después va. Jesús nos habla de que, y viene a revelarnos como hijo de Dios, que el camino siempre será el camino de la obediencia. ¿Y qué significa buscar el camino de la obediencia en nuestra vida cristiana? Significa descubrir en cada circunstancia de la vida cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Padre. Creo que una vez cuando toma sus decisiones vocacionales, cuando está a los 17, 18, 20, 22, 25 años, podríamos llamarlo en esa etapa de la vida de tantos proyectos y sueños, que es la juventud, uno cree que ahí está como tomando todas las decisiones esenciales y que ya cumplió con la pregunta hacia Dios de qué tengo que hacer, cómo tengo que vivir. Pero la vida cristiana permanentemente es preguntarme desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿qué es lo que Dios está soñando para mí? ¿Qué es lo que Él quiere para mí? Y la felicidad en la vida no llega solamente por cumplir eso que yo creía era lo que tenía que alcanzar. La verdadera felicidad en la vida es poder acostarme con la certeza de que busqué la voluntad de Dios y que aunque sea un poquito, la pude cumplir. El cardenal Pironio, que está en proceso de canonización, un gran modelo sacerdotal para nuestro pueblo argentino, para nuestra patria, decía, levántate todos los días con el deseo de ser santo, pero acostate también todas las noches con la certeza de que fuiste perdonado. Y siguiendo con sus palabras, podríamos decir, levántate todos los días preguntándote qué es lo que Dios quiere de vos. ¿Qué quiere Dios de vos como hijo, como hermano,
como padre, como esposo, como esposa, como miembro de esta sociedad, como miembro de este tiempo que nos toca transitar juntos, tan complicado, en medio de esta pandemia, en medio de tanto dolor. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿A qué te está llamando? ¿Para qué te está eligiendo? Y la plenitud en la vida tendrá que ver, como nos enseña Jesús en esta parábola, con ser obediente a ese proyecto de Dios. Quizás en tiempos donde la libertad se malinterpreta y se le da diferentes acepciones, profundizando quizás aspectos que no tienen que ver con la plenitud de la existencia, uno podría decir que la obediencia tiene mal marketing. No es una palabra taquillera, no es una palabra que esté de moda. Pero la obediencia a la que nos habla Jesús es la obediencia al proyecto de Dios que habita en tu corazón y que te llama a ser libre, que te llama a ser feliz, que te llama a encontrar paz, que te llama a hacer el bien siempre por los demás. Y como nos decía la segunda lectura, no solo a buscar tu propio bien, sino también a buscar el bien de los otros. Termino con otro globito que se me viene ahora y que estoy leyendo en ustedes seguramente. Bueno, pero ¿cómo se hace esto? Porque esto es complicado, porque esto es difícil. Y me salen dos cosas y con esto les prometo terminar. La primera es una propia de San Ignacio de Loyola. En la vida espiritual no existe crecimiento si no es en la lucha interior. Para obedecer a Dios tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos en lo que podamos, tenemos que poner todo lo que está de nuestra parte. Y se crece espiritualmente cuando me doy cuenta que estoy luchando y estoy dejando aquellas cosas que me doy cuenta por mi propia conciencia y por mi propio corazón que no son las que están bien, que no son las que me hacen feliz, que no son las que me hacen crecer. Pero hay algo más, que lo decía una santa que celebramos de una manera particular esta semana, Teresita del Niño Jesús, que encontrándose con su propia fragilidad y su propia limitación, pudo descubrir que en la vida, esto lo dice ella, todo es gracia, todo es amor de Dios. Y ahí está, me parece, el camino que Jesús nos propone. Dejarnos abrazar por ese amor y que ese amor, en medio de lo que nos toque vivir, sea el que nos conduzca, sea el que nos lleve, sea el que nos lleve para adelante. Pidamos al Señor la gracia de compartir los sentimientos de Jesús, siendo obedientes a la voluntad del Padre y descubriendo que en nuestra vida todo es su fuerza, todo es su poder, todo es su gracia, todo es su amor. Así sea.